No os vais a creer lo que me acaba de pasar hace escasos 5 minutos. Con esta taza de código trading llena de agua, pensándome que estaba vacía, quería llenarla, pero la dejé llena desde hace unos días, pues lo que he hecho, y estaba aún con los focos a medio montar y medio oscuras, es tirármelo todo por encima pensando que estaba vacía para soplar si había polvo o algo antes de poner el agua. Y me he tenido que cambiar entero. Y si no te lo crees, vete a mirar las historias en mi Instagram o aquí en las historias de YouTube y verás que llevaba una camiseta de North Face y ahora voy con un polo. Bueno, cosas que pasan y que no ha quedado grabado. Sí que tenía ya la webcam puesta, estaba todo listo, pero no estaba emitiendo ni grabando, así que ha quedado ahí. Bien, en el día de hoy os voy a enseñar una estrategia que todavía nunca he enseñado. Es la primera estrategia que aprendí y primero me dio malos resultados, tal como yo la había aprendido, y de repente dije, bueno, voy a investigarla bien, voy a backtestear bien para ver si se le puede sacar algo, y descubrí una manera de operarla mucho más simple de lo que había aprendido, que funcionaba mucho mejor y me daba pues buenos rendimientos. Eso es lo que hoy te voy a enseñar. ¿Y dónde lo voy a enseñar? Pues en la plataforma Forex Tester. Forex Tester es uno de los partners del canal de YouTube, y si queréis tener una cuenta en Forex Tester lo podéis hacer en el link que os doy ahora mismo, tanto en el chat como en la descripción, como también en pantalla. En la descripción del vídeo veréis que también hay un cupón con un 10% exclusivo de descuento, porque aquí ya hay un precio inferior al oficial, pero aparte con el cupón tenéis un 10% extra y realmente os podéis tener la mejor plataforma de backtest y simulación muy económica. Y hoy lo que vamos a ver es la estrategia que llamo DRC, que es divergencias RSI cambio. Ese es el nombre que yo me puse para la variante de las divergencias pues que yo realicé. ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente manera. A ver si me deja pintar. ¿Por qué no me deja hacer una raya? Y me va moviendo. Bueno, lo voy a hacer con la propia plataforma. Tenemos un bajo y otro bajo más bajo, un SAP. Y por otro lado, en el RSI, en lugar de dar un bajo y un bajo más bajo, da un bajo y un bajo más alto. Esa es la divergencia. Yo no me he inventado las divergencias, pero las he optimizado de un modo que a mí me funcionan muy bien, porque hay maneras de operar que solo dan pérdidas y yo estuve mucho tiempo probándolas y solo perdía dinero tal como me las habían enseñado. Pero de esta manera vas a ver que funciona muy bien. Si queréis que os mande saludos, ahora podéis utilizar los comentarios, y después de la intro enseguida me pongo a saludaros a todos y enseguida nos ponemos a ver la estrategia. Muy bien, pues lo prometido es deuda y voy a saludar, pero antes deciros que esto no es una recomendación de inversión. Cualquier inversión tiene que ser bajo vuestro criterio, estudiar muy bien lo que vais a hacer, ya que esta inversión puede suponer la pérdida de todo vuestro capital. Y mando saludos al primero en escribir en el chat, que es Sam, que ha dicho muy buenas tardes, Dave. Pues muy buenas tardes para ti, Sam. Y quién más tenemos por ahí, Maglizart, que saluda desde Colombia, saludos para ti. También tenemos a Jorge Botaro, que nos saluda, bienvenido. Good Trading, que dice hola, hola Good Trading, bienvenido en el canal. Mix777 RAM, que escribe esto, pues bienvenido. Y Santi Pérez, que nos dice buenas tardes a todos. Saludo a los que estáis saludando por el chat, también a todos los usuarios que os vais sumando a la emisión, que cada vez vais entrando más, y también, lógicamente, a los que lo veréis en diferido, porque este vídeo quedará grabado y lo podréis ver en diferido todos aquellos que queráis. También tenemos a Pep Moll, que nos manda unas buenas tardes, y Mick777 RAM, que nos saluda desde Nueva York. Pues bienvenido, Mick, y vamos ya a explicar
cómo funciona esto de las divergencias. Entonces, tenemos que entender un poco la secuencia de altos y bajos para entender las divergencias. Luis Cuartas dice, buenas, ¿crees que Bitcoin bajará? Bueno, lo podemos analizar después. Cuando he explicado la estrategia podemos ver si se esté formando alguna divergencia en Bitcoin y podrá ser interesante. Primero me pongo a explicar y la estrategia. Entonces, os he dicho que es importante entender lo que es la secuencia. ¿Por qué no me quiere funcionar hoy el lápiz? Pues lo voy a cerrar y volver a abrir porque no me deja pintar en la pantalla. Así que un segundo. A ver, ahora sí. Muy bien, pues decía que tenemos que entender un poco lo que es la secuencia de altos y bajos de una tendencia, ¿no? Entonces, si simplificamos los movimientos y vamos de extremo a extremo, para ayudaros con ello podéis usar algún indicador como el zigzag, pero yo practicaría más vuestro análisis visual porque el zigzag a veces marca algún punto que no lo acabo de ver. En cambio, si lo entrenáis y aprendéis sobre la secuencia de altos y bajos, lo vais a ver mucho mejor. Entonces, una vez identificados pues en una tendencia bajista un bajo más bajo que el anterior, pues ya tenemos dos puntos que no son otros que este bajo y este bajo más bajo. Pero ¿qué es lo que sucede en el indicador RSI? Pues que en lugar de dar un bajo y un bajo más bajo nos da un bajo más alto. Hay una divergencia, no coincide lo que nos dice el precio con lo que nos dice el RSI. Y eso, en muchas ocasiones, no siempre, lógicamente, no es una cosa que nos adivine el 100% de las veces, pero sí que en muchas ocasiones acaba generando un movimiento contrario, ¿no? Es como que la divergencia entre precio y RSI nos marca un cambio de tendencia. En eso, uno de los puntos que yo no conseguía tener resultados es el hecho de, por ejemplo, buscar un take profit aquí, como mucho un take profit aquí, ¿no? Donde nace el 1-2 de la divergencia. Eso acababa dando ratios bastante pequeños, o incluso a veces te decían ves a buscar 1-1 o 2-1, un ratio 2R, y aquí es una de las diferencias. Otra será la simplificación, pero más que explicaros cómo yo operaba mal o cómo conocí las divergencias y cómo acabé optimizándolas, vamos directamente a ver cómo las acabé optimizando. Tenemos a Paul que dice buenas tardes desde Uruguay, bienvenido y saludos a todos los uruguayos. Entonces, vamos a ver lo que se nos tiene que dar en una tendencia bajista, un bajo más bajo, que en el RSI sea un bajo más alto, o sea que diverjan ambos. Tema muy importante, saber cómo tengo configurado el RSI. Entonces, ahora ya no tengo que pintar, voy a editar el RSI y el RSI normalmente aquí os pondrá 14. Entonces yo este parámetro lo bajé a 11 periodos, al cierre y al tema de colores, grosores y tal, pues cada cual que lo haga a su gusto. Yo lo tengo amarillo porque tengo el fondo un poco oscuro y así pues lo veo mucho más fácil. Dice Vicgar, buenas tardes, creo que eres catalán si no me equivoco, ¿no? Exactamente, soy catalán, supongo que con el acento lo has detectado. Y Mike que dice, ¿este cuál gráfico es? Bueno, importante, estamos en eurodólar H4. Entonces, si yo os tengo que decir dónde mejor me funcionan las divergencias es en H4. O sea, en la temporada de H4 es donde saco mejores rendimientos. Jason dice buenas tardes desde Medellín, Colombia. Y Raúl que dice una consulta, pues cuando me la hagas la voy a mirar. Ahora me centro un poquito en explicar la estrategia, porque aparte de los detalles del RSI, falta un dato muy importante, que es saber cómo es el gatillo de entrada. Muy bien, cuando sucede esto, un bajo, otro más bajo y aquí un bajo con un bajo más alto, ¿cómo entramos? Pues hay dos opciones y si conocéis otras estrategias mías, prácticamente es las de siempre.
Por un lado tenemos la entrada por cambio de color, vela roja, vela verde. Esta sería una. Por otro lado, en eso en tendencia alcista, de rojo a verde, o un martillo, una vela que tenga todo el cuerpo en el tercio superior. Para ello usaremos el Fibonacci para medir. No solo para ello, sino que aparte de la RSI y las líneas para confirmar que hay divergencia, porque a veces trazar el nivel nos ayuda a ver visualmente si la hay o no. Aparte usaremos el Fibo para dos cosas. Una, para ver si el martillo cumple, ya que tiene que estar para entrar alcista en el tercio superior el cuerpo, la apertura y el cierre de la vela. Y también para trazar entre la entrada y el stop loss, y ya os avanzo ahora, ¿dónde va el stop? Pues el stop loss va en el extremo de la trampa, de la divergencia, disculpas, y aquí trazaríamos el Fibo para saber el ratio. Entonces, ese sería un caso alcista. El ratio ya os lo avanzo, el stop loss es en extremo y el ratio es a 5,5 Rs, o sea, que lo que buscamos es un gran recorrido, porque con recorridos cortos un R no funciona. La mitad de las veces acertaréis, la mitad fallaréis, y al final con el spread se os comerá el broker y no ganaréis. Entonces, un gran ratio hace que perdemos todavía más operaciones, lógicamente más de la mitad de las operaciones son perdedoras, pero las que se ganan mucho más. Un stop, por ejemplo, son $10 y en un TP tienes $55 porque es 5,5 veces más. Y ese es un punto clave. Voy a estar operándola y vamos a tomar muchas entradas y ahí acabaréis de ver los detalles, porque al final la mejor manera de aprender es esa. A mí me sucede igual con los juegos. Yo me pongo a enseñar un juego o alguien me quiere enseñar cómo se juega a cualquier juego, al dominó, al uno, lo que sea. ¿Qué pasa? Que es muy difícil explicar la teoría sin ponerse a jugar, y al final lo mejor es empezar una partida y ahí es cuando lo ves mejor. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a operar porque es la mejor manera de entender la estrategia. Entonces, este es un caso bajista. Lo del Fibonacci ya lo veremos a la que nos pongamos a operar, Ahora, pues vamos a buscar algún caso contrario. Dato importante. El pico más bajo, en el caso de una entrada alcista, el pico más bajo tiene que superar el 30 del RSI. Y ya os imagináis que si fuera el caso inverso sería superar el 70. Pero no importa qué hace el siguiente pico. Si ambos superan el 30 no pasa nada, siempre que haya esta inclinación. Si uno supera el 30 y el otro no, no pasa nada. El tema es que el más profundo, siempre tiene que estar en sobrecompra o sobreventa. Vamos a buscar el caso pues opuesto. Podemos ver aquí un caso que no hay divergencia. Esta es un alto con un alto más bajo. Aquí también no hay divergencia, también va con la misma inclinación de arriba para abajo. ¿Por qué más no hay divergencia? Porque no llega a estar sobrecomprado, sobrevendido. Si os fijáis, no supera el 70. Vamos a buscar en el gráfico un caso, pues este era para entrar al alza, un caso para entrar a la baja, que sí que nos cumpla. Y ya lo tenemos. Acabamos de encontrar aquí un alto con un alto más alto y un alto con un alto más bajo en el RSI. Ya veis que no es muy inclinado, pero nos da igual, mientras haya un poco de inclinación ya es válido. No sería válido si uno de los dos es recto, Ambos tienen que tener como mínimo un grado de inclinación. Este es un poco más grande, el funcionamiento sería el mismo. Aquí supera el 70, para una venta tiene que superar el 70, por lo tanto, como está por encima del 70 del RSI, es válida. Esta otra nos da igual si queda aquí o si quedara por debajo, No es una norma rígida, solo que nos supere el 70. Y a continuación, en este caso, sería un cambio de color. Tenemos cambio de color y a continuación hace el movimiento. Entonces, la entrada es a mercado, justo al terminar la vela, a cierre de vela, el stop loss en extremo y a 5,5 Rs, que
que eso lo vamos a ver con el Fibonacci, va el take profit. Este sería el caso bajista, y aquí en lugar de un martillo con el cuerpo arriba, es un martillo que tenga todo el cuerpo abajo. También este tipo de vela, en lugar de martillo, se conoce como estrella fugaz, ¿no? Porque parece un cometa, una estrella fugaz que tiene su cola. Importante que tenga todo el cuerpo por debajo del tercio inferior en este caso, porque aquí es entrada bajista. Fijaros que todo es al revés. El cambio de color es de verde a roja. El martillo o estrella fugaz en este caso, pues el cuerpo está en la parte inferior en lugar de superior, y la entrada es a la baja. Es así de simple. Aquí tengo un poco de apuntes para que no me dejen nada. No me he dejado nada. Que ya veis, o sea, a nivel de plano operativo diría que es de los más simples, y estamos utilizando dos cosas: el lenguaje del precio y un indicador. Lenguaje del precio, tenemos que entender cómo funciona la secuencia de altos y bajos. Si vais muy perdidos con la secuencia de altos y bajos, en Código Trading somos una academia donde enseñamos a invertir y a hacer trading en los mercados financieros, y tenemos un curso gratuito que, pues precisamente en el plan de estudios, en análisis técnico, ¿no? Aquí tenemos que sí, introducción, mercados, gráficos, velas, plataformas, brokers, estrategia, análisis técnico, tendencias. Pues en esta lección de tendencias, todo esto es gratis, solo requiere donde hay candado estar registrado, pero es un registro gratuito en la web. Pues en el apartado de tendencias aprenderéis con profundidad la secuencia de altos y bajos, que os iría muy bien de complemento con esta estrategia para entender bien cómo analizar el SAP. Entonces, para tener este curso gratuito, os dejo el link tanto en el chat como en pantalla cuando el vídeo quede colgado, como también lo tenéis en la descripción. Aquí podéis forjar unos cimientos, una introducción a lo que es el trading totalmente gratuito. Voy a hacer un poco de caso al chat, y yo creo que la mejor manera de acabar de aprender la estrategia es que nos pongamos a operar. Entonces ya nos olvidamos de las trampas en el pasado y nos pondremos a tirar adelante. Podremos operar bastantes operaciones porque estamos en Forex Tester y no hace falta esperar 4 horas a que acabe cada vela. Vamos a ver. Vicar dice: ¿de qué parte de Cataluña, compañero? De Barcelona. Raúl, y los niveles del RSI. Los niveles es el de 70 y 30. Si nos vamos a editar, aquí tenemos los parámetros, que ya os he dicho 11 al cierre, y en niveles tiene que estar marcado 30 y 70 de nivel, de sobrecompra y sobreventa, y después el color y todo esto ya a vuestro gusto según cómo trabajéis. ¿De acuerdo? Pero los stops no son muy altos. Mira, vamos a aplicar el interés compuesto. Lo que haremos es operar todas las operaciones con un 1% de riesgo por operación, de tal manera que como la cuenta tiene 10.000, una pérdida con una cuenta de 10.000 al 1% son 100. Si la cuenta fuera de 1.000, pues estaríais arriesgando 10. Pero el beneficio sería de 55 con una cuenta de 1.000 o de 550 con una cuenta de 10.000 un TP. Eso es lo que vamos a usar, el interés compuesto, que además nos permitirá que si la cuenta va creciendo, cada vez operamos con mayor riesgo, pero siempre arriesgando un porcentaje igual de la cuenta del 1%. En el caso, dice Santi, de comprar el primer pico de la divergencia que has comentado, no debe llegar a 30, ¿no? El primero de los dos picos siempre tiene que llegar o a 30 o a 70, o sea, depende de si es para entrada bajista o alcista. Pero ese sí que es indispensable que llegue. No puede ser que estemos en la zona central. Tenemos que estar sobrecomprados o sobrevendidos. Y Big Gar dice: estamos cerquita, muy bien. Bueno, tampoco es muy grande Cataluña. O sea, estaríamos más o menos cerca en todos casos. Muy bien, pues vamos ya a ponernos a operar. Y lo vamos a hacer pues aquí con un Excel que vamos a ir siguiendo el balance cada vez que cerremos una operación. La voy a apuntar y así queda constancia. Bien, tenemos un pico bajo que sí que está por debajo de 30, ¿no? Y
nos faltaría ver si hay un bajo más bajo y que aquí no lo hace, ¿no? En ese caso tendríamos... Vamos a ver un caso antes donde no la hay. ¿Por qué? Porque aquí sí que hay una inclinación bajista, pero fijaros que aquí está totalmente plano. Es el caso que no es. O sea, para que si fuera, este pico debería ser más alto y que también tuviera inclinación. No puede haber divergencia si uno de los dos no está inclinado. Eso no se llama divergencia si está igual. ¿De acuerdo? Donde tampoco tenemos divergencias es aquí. Esto es más bajo y esto es más bajo. Un pico más bajo, un pico más bajo. O sea que importante entender los casos que no lo son. Que ahora ya vamos adelante, ya vamos operando y ahí vamos viendo cuando sí y lo operamos y cuando no, y también nos servirá para entender cuándo es y cuándo no. Vamos a ir avanzando. Y no tendríamos que superar este punto para que realmente hubiera algo. De momento no lo quiere superar. Voy a marcarlo. Mientras no nos supere aquí, no hay nada. Vale, ahora nos supera aquí, pero el tema es que no nos supere este punto. No sé si aquí el RSI también puedo marcar. Ahí. O sea, aquí nos ha superado y aquí no. Si se da la vuelta, ahora habría divergencia. Pues mira, lo acaba de hacer. Si os fijáis, este punto es más bajo, este segundo, que el primero, y en cambio aquí es más alto. Ya puedo eliminar estos niveles horizontales y ya queda confirmado que tenemos esto, que es una divergencia desde este punto hasta este punto de aquí. Fijaros cómo aquí el precio cae, aquí el precio sube. ¿Qué más pedimos? Que haya un cambio de color de bajista a alcista para entrar al alza, o al revés si fuera la baja, ¿no? De alcista a bajista, pero aquí es de bajista a alcista. Otro caso que nos serviría es una vela tipo martillo, que no es el caso. Aquí lo que tenemos es un cambio de color. Entonces, como ya tenemos un cambio de color, vamos a entrar a mercado. Para entrar a mercado es este botón de aquí. Y lo que os he dicho, ¿cómo aplicamos aquí el interés compuesto? Pues pulsando en calcular con porcentaje de riesgo. Y le digo que, como mucho, pierda un 1% de la cuenta. Vamos por partes. Símbolo euro, lotes no porque vamos a porcentaje de riesgo, vas a vender o comprar es comprar. Stop loss en extremo pulsando este lápiz de aquí. Puedo poner un stop loss en el extremo. Y el take profit. Pues el take profit necesitamos el Fibonacci para poder posicionarlo. Entonces, como me he olvidado el Fibonacci, de momento lo posiciono en este extremo de aquí. Y compro. Y el take profit siempre se puede mover a posteriori. El Fibonacci se pone entre la entrada y el extremo, donde va el stop. Y tiene que estar en el nivel 650 para que sea 5,5 de ratio. Si os fijáis, es importante tener este nivel puesto. No necesitáis los otros. Los que necesitáis es el 650 para tener el TP. Y después también el 0 y el 100, ¿no? Porque es el principio y final del Fibo. Y los tercios, 3333, 6666, para saber si un martillo es válido o no. Ahora puedo arrastrar el TP hasta 650 y ya puedo borrar el Fibonacci. Aquí tenemos una operación con una divergencia que cumple con todo, sale por la zona de menos del 30, por lo tanto, esto es un indicador. El siguiente indicador es que haya divergencia. Vamos a ver si funciona o no. Gestión. No os he explicado nada de gestión. No hago gestión. O sea, dejo correr la operación. ¿Y por qué no hago gestión a break-even? Porque al final, en este backtest, me di cuenta, backtest de optimización, donde simplifiqué, quité muchos parámetros que no aportaban nada y no hacían mejor la estrategia. Y miré cuál era el ratio óptimo y aparte vi que lo óptimo era no mover a break-even. Sé que es muy agresivo a nivel psicológico, pero era lo que me daba mejor. Vamos a ver cómo funciona. Y como no tenemos que gestionar, ya simplemente es esperar.
Habría un caso que sí que cerraríamos la operación a medio camino, solo uno, que es en caso de que se nos ponga una divergencia en contra. Si nos sale un DRC, las iniciales de esta estrategia son estas de aquí, DRC, divergencia, RSI, cambio. O sea, una divergencia, DRSI, cambio. Si nos sale una divergencia de este tipo, en nuestra cuenta podríamos salir aquí, por ejemplo, a medio camino, pero de momento estamos pues en zona que ya tocó el 70, pero no hay una divergencia por el momento. Aquí no la hay porque no ha superado este punto, entonces si vemos esta inclinación es, bueno, con este grosor imposible saber lo que es. Aquí sí. Vemos que hace esto, o sea que no podemos. Vale, nos dio TP y no ha dado ninguna divergencia en contra, así que podemos apuntar que ahora mismo hemos ganado casi 500 en esta operación y estamos en 10.479. Entonces ahora estaríamos en zona de venta, ¿no? Porque aquí no analizamos la tendencia en el gráfico, sino que las divergencias son las que nos indican si compramos o vendemos. Entonces ahora mismo no puede haber divergencia porque el RSI está con altos más altos y el precio también. Así que nos toca ir avanzando y buscar una divergencia. Vamos a ver si nos la quiere dar. Para que haya una divergencia, ya os digo, como mínimo el precio tiene que superar uno de estos puntos para que se genere una divergencia, si no, no la hay. Entonces, importante entender que mientras tanto, y ahora estamos en una zona que no puede dar nada y vamos a ir aguantando. Vale, ¿qué tenemos en este punto? Tenemos el precio cayendo con cambio de color, o sea, hay un gatillo, y aquí el precio también cayendo. Como hay caída, no tenemos divergencia, y si no hay una divergencia, si no hay una discrepancia entre precio y RSI, no hay entrada. Voy a ver un momento el chat y nos vamos a tomar más operaciones. Para criptomonedas, ¿cuál de los recomiendas? BingX o Bybit. Gracias. Dice las divergencias siempre en H4. Pues mira, yo no conozco estos wallets que comentas. Si queremos ir a algo lo más seguro posible, sería con el que yo trabajo, que trabajo con dos. Os voy a enseñar el crypto wallet que para mí es mejor, sobre todo si estáis en España, que aquí podéis tener una cuenta, que es Bit2Me. Está regulado, tenéis protección de vuestro capital, cumple todas las regulaciones de España y es el más grande de España. Entonces, en tu caso, creo que sería la mejor opción. Una vez estás aquí, tienes un vídeo donde me ves a mí usando la plataforma y aquí puedes crear la cuenta. Y el trading ya sabes que implica un alto riesgo de perder tu capital y desde Código Trading solo te recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Así que si quieres crear la cuenta aquí, al ir de parte de Código Trading tener las ventajas, pues lo puedes hacer. Dice si las divergencias siempre en H4, es lo que os comentaba, se pueden hacer en otras temporalidades. Yo trabajo en H4 porque es donde mejor rendimiento me ha dado. Vamos ya a ver pues otra divergencia si nos la quiere dar. De momento no la tenemos. Aquí tampoco. Ya os digo, tiene que haber un alto por encima de este y que en el RSI no lo haya. Se quede aquí abajo. Pero de momento no lo hay. Vale, ahora sí que lo hay. Ya puedo borrar este nivel. Y si se da la vuelta tenemos una posible divergencia. ¿Sigue habiéndola? Sí. Porque digo, al subir tanto el precio a lo mejor el RSI ya cambió. No, pero de momento no. Vamos a ver si este punto es un posible martillo. Pues cuesta un poco de ver en esos casos.
apiñamos el gráfico y así lo podemos ver mejor. Ahora entenderéis lo que estoy haciendo. Y vemos que sí que cumple como martillo, justo en el tercio, no llega a superarlo. Por lo tanto, aquí tenemos una divergencia y está bien porque ahora nos ha salido el otro caso, ¿no? Que es el caso de que el gatillo es un martillo. Aquí tendríamos la caída, que es poca, no importa que aquí la inclinación sea mucha y aquí menor, pero tiene que haber inclinación en ambos lados. Y vamos a entrar, lo mismo, ya tenemos el porcentaje, aquí es una venta, el stop loss va en el extremo y me he vuelto a dejar de poner el FIBO, entonces ejecuto con un TP donde me parezca y ahora ya coloco el Fibonacci para identificar exactamente dónde va el TP. Y ya tenemos aquí la divergencia lista. Ahora vamos avanzando y vemos que nos ha sacado. Entonces nos toca apuntar esta pérdida, pero fijaros que respecto al capital inicial, la pérdida ha sido mucho menor que el TP. Ya os he dicho, de pérdidas hay, es normal. Vale, aquí no sé si puede haber una reentrada por martillo. Pues sí, tenemos una reentrada por martillo, justo en el tercio, como la otra. Y vamos a comprobar si sigue habiendo divergencia. Actualizo y vemos que sí, que sigue habiendo una inclinación bajista aquí, una alcista aquí. Por lo tanto, tenemos reentrada. Ya será la tercera que tomamos. Y tenemos este stop. Pongo un TP aproximado de momento. Y con el Fibonacci ahora ya, mira, pues me aproximé muy bien. Con el Fibonacci ya podemos definir exactamente dónde va el profit. Y vamos a ver cómo evoluciona esta divergencia. Esta pues pinta mejor. Vamos a ver si nos quiere dar el TP, porque se quedó muy cerca y finalmente nos lo da. Todo este trozo lo he pasado rápido porque mientras no sale de aquí dentro no puede haber nada. Ya os he dicho. Entonces vamos a notar que tenemos otro profit y ya estamos pues cerca de 11.000. Hemos pasado a 10.926 y solo arriesgando el 1%. ¿Por qué hago el 1 y no el 2%, que a veces me voy superando el 2%? Porque realmente aquí se pueden juntar rachas de stops bastante contundentes al trabajar con estos ratios grandes y el 2% os dará un drawdown muy exagerado. Muy bien. Vamos a continuar y ahora podría meterse en la zona de por debajo del 30, ¿no? Pues ahí está ya tocando la zona de menos de 30, aquí ya entró claramente y vamos a ver si, ya sabéis, tendría que dar un bajo por debajo de aquí sin que en el RSI lo dé por debajo de aquí, ¿no? Vale, pues mira, tenemos entrada. Se van dando, o sea, van saliendo. No es que la divergencia cueste tanto de encontrar, sino que ya habéis visto, tanto mirando en el pasado como ahora que miramos en tiempo real, cómo van saliendo. No es algo tan extraño. Sí que es más difícil si le tenéis 1500 parámetros y se tienen que alinear todas las constelaciones del sistema solar para tomar la entrada. Entonces lo que os pasará es que va a haber poquísimas de entradas. Pero de este modo tan simple, que es como a mí mejor resultado me da, pues hay bastantes. Vemos la divergencia, aquí el precio en el RSI está subiendo, pico más alto, aquí pico más bajo, y vamos a comprobar si el martillo, porque aquí es un martillo, está todo el cuerpo en el tercio superior. Vemos que sí. El nivel 6.666 es el que nos marca el tercio, tiene todo el cuerpo por arriba, y ahora ya pongo el Fibonacci en el punto de entrada para saber dónde va el TP. Y podemos comprar. Aquí tenemos el precio.
Veo que ha habido comentarios que se han retirado. Yo no he sido ni tengo nadie censurando en el canal. Entonces entiendo que YouTube, al haber hablado de marcas concretas y tal, pues han borrado los comentarios del compañero, pero ya te digo que no, yo no lo hubiera borrado, pero YouTube toma sus decisiones y ya está, es lo que hay. Entonces, que nadie piense que he estado yo borrando a esa persona, porque no tengo ningún motivo para hacerlo. Podéis hablar de las empresas que queráis, siempre que haya respeto en el canal y no se falte pues principalmente al respeto, ni haya insultos, ni nada por el estilo, pues no hay ningún problema y se puede opinar libremente. Muy bien, aquí tenemos esta divergencia y vamos a ver, es como la primera, ¿no? Hemos empezado con un alcista y ahora vuelve a haber un alcista, ¿no? Teníamos aquí inclinación bajista, inclinación bajista, inclinación alcista y vamos a ver si funciona esta. De momento hace buena pinta. Entramos en zona de sobrecompra, o sea que tenemos que estar al caso, porque si se nos da una divergencia en contra es el único caso que nos iríamos con, ¿veis? Aquí tenemos las órdenes pendientes, pues cerraríamos a media operación. Pero de momento no la hay porque el pico este es más bajo y aquí también es más bajo. Debería superar este punto el precio para darnos una divergencia. Sigue sin haberla. Ahora ya sí que el precio ha superado y si no nos supera aquí podría haber, pero ya nos dio TP, o sea que gestionar no nos tocará gestionar y nos ha dado otro profit. Así que ya llevamos 4 operaciones y si os habéis enamorado como yo del software que estoy utilizando, el Forex Tester 5, ya sabéis que en plataformas Forex Tester lo tenéis por debajo del precio oficial. Aparte hay un cupón que tenéis en la descripción del vídeo con un 10% adicional de descuento y os vuelvo a dejar el link en el chat, en la descripción y también en pantalla para los que veis el vídeo ya en diferido, ¿no? Que yo después colgaré las tarjetitas en la pantalla. A ver, dice Jonathan, hola, saludos desde Colombia, gracias por estos vídeos, he aprendido mucho del trading, me alegro mucho. Jorge Botaro dice, en el caso de que esta estrategia se puede ir gestionando la salida cerrando por lotes o no hay en absoluto gestión de salida. No hago gestión. Si tú le quieres añadir gestión y testear con gestión, ya sea mover a break-even, ya sea trabajar con varios TPs, ¿no? A medio camino y más alejado, o hacer trailing o lo que sea, podéis probarlo. Yo, después de optimizar, me decidí por esta manera tan simple y que me daba muy buen resultado. Dice Jorge, porque en el marco temporal de H4 podría durar días una operación, ¿cierto? Aquí tenemos operaciones que tardan, bueno, todas, ¿no? Creo que todas han durado varios días. Entonces, excepto esta de aquí, que se ha definido muy rápido, que ha sido la pérdida, los TPs sí que han sido, pues, de varios días. Y Jill dice, Dave, ¿tienes algún vídeo de cómo usar la herramienta de Fibonacci? Sí que lo tengo. Ahora mismo te lo muestro y te lo paso. Un segundo. Mira. Un segundo, ya lo tengo. Está este vídeo que ahora sale un anuncio. Pues cuando termine el anuncio lo podremos ver. Este es para trabajarlo en lo que es el Forex Tester, en el software que estamos ahora mismo. Sí, uy, lo acabo de cerrar. Mira, paso el link sin enseñarlo, porque si me tienen que estar saliendo anuncios. Dejo en el chat el link y también lo tienes en pantalla si ya estáis en diferido con el vídeo donde enseño a utilizar el Fibonacci. ¿Y hasta qué temporada es la más baja que te ha dado estabilidad backtesteando? Hasta M15. Ya M1, M5 el spread se me come todo el beneficio. O sea, pasa como en las trampas, Jorge.
Vale, vamos a buscar una nueva entrada. Estamos en... A ver, déjame mirar esto bien porque a lo mejor me estaba pasando una. Estamos sobrecomprados por los pelos. Y cuando está tan plano, en lugar de este de aquí, si usamos este que proyecta una raya, veremos más claramente si realmente baja, sube. No, esto es un poco forzado porque está totalmente plano. Y aquí sí que sube, pero aquí está plano. Entonces no podemos forzar y por lo tanto no hay una divergencia. Vale, pasa lo mismo. Los 3 puntos, si os fijáis, del RSI han llegado exactamente igual. En cambio aquí va subiendo. Pero eso no es suficiente y necesitamos pues que haya una divergencia en ambos lados, ¿no? Que haya una inclinación. Aquí esto es más alto que este segundo punto, tanto en el RSI como en el precio, por lo tanto tampoco hay divergencia y vamos esperando a ver si se acaba generando. Para que haya ahora nos tiene que superar este punto, lo acabo de superar y aquí no lo superó, o sea que si cambia de color hay entrada, ya la tenemos. Aquí tenemos una divergencia de un tamaño no muy grande, pero no importa. Tema tamaño os diría lo mismo que con las trampas, o sea, menos de 4 velas no es estructura, no es nada. Entonces, como mínimo, que haya un poquito de microestructura. Ya si queréis ser más o menos exigentes, pedirle más tamaño, pues lo podéis probar. Vale, aquí tenemos una inclinación alcista, en el RSI es bajista, cambio de color, pues podemos operarla. Vamos allá. Uy, esto es para poner una orden pendiente. Yo quiero entrar a mercado en venta con el stop loss en extremo y el take profit en un ratio de 5,5. Ya tenemos lista la entrada, así que vamos a dejarla correr hasta que se defina, pues buena racha que tenemos. No, ya os digo que es bastante sorprendente porque al final muchos queréis entrar en los picos donde hay un cambio de tendencia y yo siempre os recomiendo más analizar el SAP, no querer anticipar, esperar una confirmación. Y hay otro método que es de anticipo de cambios, que es la divergencia. Es el único que conozco que realmente funciona un poco bien y puede anticiparte cambios de tendencia. Entonces ya tenemos otra entrada, he apuntado el profit y le había prometido al compañero que íbamos a ver lo que es el Bitcoin en vivo y en directo. Así que estoy preparando el gráfico del Bitcoin para que podamos analizarlo. Aquí tenemos el Bitcoin y vámonos a temporalidad diaria, que es donde se puede analizar más la perspectiva macro. Entonces, en diario, lógicamente, si analizamos la secuencia de altos y bajos, vemos claramente que aquí estaba alcista y en este punto cambió y enseguida confirmó, ¿no? Ya dándonos una secuencia de altos y bajos bajista. Aquí cambió, pero solo fue un amago porque enseguida volvió a caer y ahora mismo estamos claramente a la baja, ¿no? En busca del siguiente movimiento. Para mí, a nivel macroeconómico, para ver un cambio, como mínimo tiene que retroceder aquí. Mientras tanto, solo estoy en el retroceso para la siguiente caída, que pues ya estaría por debajo de los 18.000, 18, 17.000. De momento, visto lo visto, no somos adivinos, simplemente leo el precio con una secuencia de altos y bajos y estaría mejor aquí, que así no está taponada la estructura. Esta sería la forma de verlo. Ahora mismo
En otras temporalidades como H4 ya cambió, pero claro, es que H4 no estamos viendo la perspectiva tan macro. En H4 estaríamos alcistas, pero H4 pues no nos da un panorama tan macro, sino que en H4 lo que acaba sucediendo es que en los retrocesos de diario operamos a contratendencia de la tendencia macro. En H4 estaríamos en algo así. En cambio, en diario le pedimos mínimo hasta aquí para que ya haya un cambio. Pero en H4, lógicamente, todo este recorrido, si lo da, lo aprovechamos al alza. ¿De acuerdo? Porque es lo que se ve visto en diario. Ahora podemos aplicar, en este caso en el MetaTrader, que es en la plataforma que estoy, ahora no estoy en Forex Tester, podemos aplicar el RSI. Si vosotros queréis ver el mismo MetaTrader, el mismo broker con el mismo par de Bitcoin USD y añadir el RSI y hacer los análisis en tiempo real, lo podéis hacer aquí en MetaTrader, plataformas, en lugar de Forex Tester, MetaTrader, y podéis bajar una cuenta demo. Os dejo el link en el chat, en descripción del vídeo, y si puedo también en pantalla, no sé si habrá espacio para tanta tarjeta, y aquí podéis abrir una cuenta y desde Código Trading os recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Entonces, una vez tengáis la cuenta, aquí os explico en el tutorial cómo hacerlo, podemos añadir el RSI. En este caso, así lo aprendéis en la plataforma MetaTrader, está en... A ver, ¿dónde lo tenemos aquí? Diría RSI, en personalizados. Entonces, aquí va un poco diferente, todos estos no tocamos los parámetros, y aquí hemos dicho que en lugar de 14 trabajamos en 11. Colores, pues yo lo pongo en amarillo y subo el ancho un punto. Niveles, pues color gris punteado, correcto, y ya lo tenemos igual que en la plataforma Forex Tester. Ahora esto nos permite ver si ha habido o no una divergencia y por lo tanto un posible cambio de tendencia. Y si os fijáis, aquí tenemos un bajo más bajo que el anterior y aquí tenemos un bajo más bajo que el anterior. Por lo tanto, el último punto donde podría haber divergencia no la hay. En este punto no tenemos divergencia, que eso nos podría marcar un posible cambio de tendencia, pero no se está dando. O sea, tanto el análisis del SAP nos dice que Bitcoin está bajista, que no significa que adivinemos que seguirá cayendo, pero ahora mismo nos posicionaríamos más a la baja que a la alza con nuestra estrategia. Y en el caso de estudiarlo con divergencias, que es un indicador anticipado de posibles cambios, de momento no nos da una divergencia. Así que no tenemos dicha divergencia. Y en esta caída podemos ver si en algún otro punto sí que se dio divergencia y no se ha dado. O sea, por divergencias en ningún momento... Uy, me cargué el indicador y no me lo quería cargar. Que lo que os quería enseñar aquí en tiempo real. Ahora he puesto de otro color y con otros periodos esto. A esto lo quería en amarillo. Disculpad que repita, pero bueno, repitiendo se aprende. Vale, hemos dicho que aquí no indicó divergencia. Vamos a ver si en este punto tampoco, porque si os fijáis se alinea. Aquí sube, aquí baja, y aquí también vemos como aquí bajaba, aquí caía también. O sea que de momento no ha habido ninguna divergencia. Aquí alto más alto, tampoco hay divergencia. Si os fijáis se alinea lo que hace el RSI y lo que hace el precio, de tal manera que no tenemos divergencias en el Bitcoin dólar. Lógicamente, cambiando de temporalidad, en esta caída vamos a encontrar divergencias. Antes mirábamos H4 y aquí en H4 pues podemos ver una de clarísima cuando cambió la tendencia, pero clarísima. Aquí el precio, uy, una redonda como que no.
aquí el precio está cayendo y aquí el precio está subiendo. Y justamente nace esta nueva tendencia alcista. O sea, lo que nos acaba indicando la divergencia son cambios de tendencia anticipados. Y justo en H4 ya veis que hay mucho más. En diario, en Bitcoin ya habéis visto que hace un montón de meses que no hay ninguna. En cambio en H4 se van generando. Y así estamos. Ahora podríamos ver si en el punto más inmediato hay divergencia, de tal manera que nos diría que se está agotando esta tendencia alcista. Aquí está subiendo muy poco pero subiendo, y aquí también está subiendo muy poco pero subiendo, de tal manera que por divergencias la sensación de momento es que aún no quiere cambiar la tendencia. Vale, bien, si tenéis alguna otra duda, ahora es el momento de solventarla. En esta parte final de hoy que os he enseñado, pues una estrategia muy simple, muy eficaz, que nunca había hablado de divergencias, no hay ningún contenido en el canal y no sé por qué. O sea, al final son estrategias que también utilizo, pero que por A o por B nunca he acabado explicando. A ver... ¿Alguna recomendación de cuál temporalidad dice Gil usar en el momento de hacer backtest? Estoy empezando apenas. Pues, a ver, yo te recomendaría la misma que vayas a operar. Lógicamente, si te da igual, te diría H4. Pero si tú dices, no, es que yo solo podré mirar el gráfico a la noche y solo puedo seguir temporalidad de diario, pues backtestea en diario. Pero ahí dependerá de cada cual. Pepe dice, Dave, aún esta estrategia es genial. ¿Tienes alguna que no sea contratendencial? Sí, la estrategia de trampas no es contratendencial, va a favor de tendencia. Entonces, en los cursos online de la academia, si te fijas ahí la formación Pro, Elite y VIP con aulas virtuales, o sea, clases donde soy vuestro mentor, canal de Telegram, análisis y operativa, donde cada día paso las operaciones del día, un grupo de dudas entre alumnos y también estoy yo y me podéis preguntar a mí. Entonces el curso Iniciación Completo, el curso Estrategia Código T, este curso que está tanto en el Pro como en el Elite como en el VIP, Estrategia Código T, es una estrategia que siempre va a favor de la tendencia. Y te dejo rápidamente, también lo tenéis en la descripción, el link con los cursos Pro, Elite y VIP, en el que aparte también se incluyen herramientas de backtesting, el indicador código T que te marca las entradas de dicha estrategia, la que se enseña aquí, el gestor código T que te semiautomatiza la estrategia por si no puedes estar enfrente del ordenador, y curso trading cuantitativo también en el Elite. En el VIP incluso hay clases privadas durante 6 meses, aparte de las grupales, clases particulares donde estaremos a solas. Entonces, además, en este periodo, depende de cuando estéis viendo el vídeo, hay unos descuentos. Si entráis en el link los veréis y si ya no están, pues no saldrán. Vamos a ver dónde me quedé. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías ayudar en la duda de cuál es la diferencia entre análisis con indicador y sin indicador? O sea, aquí estamos analizando el precio y aparte tenemos este indicador. Si yo pulso en eliminar, ya no hay indicador, solo hay el precio. Entonces esta estrategia trabaja con el lenguaje del precio y también con un indicador. Uy, no me estabais viendo. Todo lo que enseñaban no lo veíais, me veíais a mí en grande. O sea, los cursos Pro, Elite y VIP los he explicado sin que vierais lo que yo iba marcando en pantalla. Disculpas, y aquí ahora te estaba haciendo mostrando cómo eliminaba un indicador, como es el RSI, pongo por genérico, este es el indicador, este es el precio y esta estrategia junta un indicador y el precio. Si yo elimino el indicador, solo se trabaja con precio, que es otro tipo de estrategias que solo basan el lenguaje del precio. David dice, interesante la estrategia, ¿cuál es el porcentaje de eficiencia? Ya te he dicho que el porcentaje no es muy alto, o sea, lo normal es estar en el 20 y algo, cerca del 30%, y eso es porque cuando pierdes, que aunque sea el 70% de las operaciones perdidas, estás perdiendo 1, ¿no? Así se ve muy fácil. Si de 100 operaciones perdemos 70, pero en esas operaciones perdemos pues
1 hemos perdido 70. Si en 30 operaciones, cuando ganamos 5,5 veces 30, pues 30 multiplicado por 5,5 nos da que ganamos 165. Resultado nos da que 165 menos 70 es 95 ganados, o sea, hemos ganado 95. Sí que se pierden 70 euros, pon que sea, ¿no? Que solo arriesgáramos 1 euro por operación, pero con este rendimiento es suficiente. Eso es para que entendáis que no es que que sea necesario ganar, a ver, ¿por qué no me quiere ahora hacer caso? Vale, ahí. No es que sea necesario ganar más del 50% de las operaciones, eso dependerá del ratio que utilicemos. ¿Vale? Bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no os olvidéis de dar un me gusta, que a vosotros os cuesta muy poco, es deslizar un poco el ratón y a mí me ayuda mucho a posicionar. Y también, súper importante, si no estáis suscritos al canal, aprovechad para suscribiros y también darle a la campanita. Y además visitad la Academia de Trading, códigotrading.com, con todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.